Entonces las sibilancias en el caso de la bronquitis son inspiratorias y expiratorias. En el asma son solamente expiratorias, ¿ok? Ojo con eso, que pregunta de examen. Otra cosita que iba a decir. A ver, ¿qué viene después? Síntomas, signos ya. Creo que el diagnóstico. Ajá, Diagnóstico y tratamiento, ajá. El diagnóstico del asma es más que todo clínico, ¿oyeron? Por clínica e interrogatorio. El interrogatorio va más que todo dirigido a indagar sobre si el paciente tiene algún familiar que sufra de asma, ¿ok? Si ustedes evalúan a un paciente, mira, le están haciendo un examen físico, perdón, le hacen un interrogatorio de los síntomas, le hacen un examen físico y es compatible con una crisis asmática, pero el paciente no ha sido diagnosticado con asma, ustedes tienen que indagar en si el paciente tiene familiares que sufren de asma, ¿ok? Si es así, ustedes tienen que referirlo a un neumonólogo. El neumonólogo le va a hacer un estudio llamado espirometría y de acuerdo a ese estudio, el neumonólogo va a decidir si el paciente tiene o sufre de asma o no, ¿ok? ¿Estamos claros? Envía con un Sí. neumonólogo. Neumonólogo. Ajá. Por rayos X es difícil diagnosticar a un paciente con asma. Lo único que uno va a ver es una horizontalización de los arcos costales. ¿Ok? A ver si tengo una imagen por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Fíjense. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, aquí es difícil verlo, pero normalmente las costillas se ponen así derechitas, ¿ves? Las costillas normalmente son así, ¿verdad? Curvas. Pero no las ven las rayos X, se ven derechitas. Eso es típico de una rayos X de un paciente asmático. A ver, este que tengo aquí. Fíjense, aquí se ve también los arcos costales derechitos. ¿Ok? Eso es lo más que van a ver en un paciente con asma. Una radiografía de un paciente con asma. Volvamos otra vez aquí. En cuanto al tratamiento, el tratamiento consiste en el uso de varios medicamentos para yugular o controlar la crisis. El asma no se cura. ¿Ok? El paciente que les diga a ustedes y el médico que les diga a ustedes, ¿le curé el asma? No. El asma no se cura. El asma se controla. ¿Ok? Y ya vamos a ver cómo se clasifica el asma de acuerdo a eso. Muy bien. Muy bien. Fíjense. ¿Qué es lo que más se usa en el asma? Corticoides inhalados. Bueno, realmente ahorita, hoy en día se usa corticoides endovenosos. Los corticoides endovenosos se usan con el fin de ¿qué? De suprimir la respuesta inmunológica que desencadena la unión de la inmunoglobulina E a los mastocitos y a su vez la desgranulación de los mastocitos, ¿ok? Esa es la función de los corticoides y es por eso que un paciente asmático, en una crisis asmática, hay que administrar corticoides.
puede ser inhalados o pueden ser endovenosos. ¿Ok? Ajá. También los corticoides se usan para evitar que el asma pase de una fase temprana a una fase tardía. ¿Ok? Porque la fase tardía, recuerden que ya es irreversible prácticamente. Ajá. Entonces, a este nivel los corticoides. ¿Qué más podemos usar? En caso de una crisis asmática, podemos usar los llamados broncodilatadores. Por ejemplo, salbutamol en neuroterapias. ¿Qué hace el salbutamol? Se da una serie de receptores que aquí a nivel del músculo bronquial, son los receptores beta-adérgicos del músculo bronquial. ¿Qué van a hacer? Van a hacer que el músculo bronquial se relaje y entonces el bronquio se dilate, que es lo que se conoce como broncodilatación. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la función de los broncodilatadores. Normalmente los broncodilatadores se usan en conjunto con los corticoides. Ese es el tratamiento de primera línea. ¿Ok? Se colocan corticoides endovenosos y se colocan nebulizaciones con broncodilatadores. Y el paciente normalmente suele manejar con eso. Hay otros medicamentos, como por ejemplo el famoso y conocido Montelukast, con S y T al final, que lo que van a hacer es inhibir a los leucotrienos. ¿Por qué? Porque los leucotrienos son los que van a desencadenar, junto con la histamina y las interleucinas, la triada fisiopatológica del asma. Entonces, al inhibir a los leucotrienos, no se produce la respuesta inmunológica sobre la mucosa del bronquio, no aparece edema de la mucosa, no aparece hipersecreción de moco y no aparece broncoconstricción. ¿Ok? Esa es la función de los antileucotrienos y el más usado es el Montelukast. ¿Ok? Otros que también usamos, otros fármacos que también que usamos son, ya no me acuerdo, me falta un grupo, corticoides, neuroterapia. Sí, eso nada más. Qué fino. Sí, nada más eso. Bueno, también se tiene que usar antialérgico. No se les olvide darle a un paciente asmático antialérgico. ¿Por qué? Los antialérgicos son un tipo de fármacos conocidos como anti-H2 o antihistamínicos 2. Es decir, son fármacos que van a inhibir a la histamina. ¿Ok? Y al suprimir a la histamina, inhibe la acción que ella ejerce sobre la mucosa bronquial y no se produce la triada fisiopatológica del asma. ¿Ok? ¿Sí se me entiende? Sí, pero solo esa funciona para inhibirlo, los antialérgicos, o los anteriores no. ¿Cómo? O sea, solo los antialérgicos cumplen esa función, o sea, el corticoides y los broncodilatadores no lo hacen. No, los corticoides, o sea, cada quien inhibe la respuesta inmunológica a distintos niveles. Los corticoides la inhiben a este nivel, los antialérgicos inhiben la histamina, los antileucotrienos inhiben a los leucotrienos. ¿Ok? O sea, todos van dirigidos a inhibir la respuesta inmunológica, pero cada uno a distintos niveles. ¿Me entienden? Y como es así, se pueden utilizar varios a la vez, ¿cierto? Exacto, por eso es que ustedes siempre van a ver que en varias enfermedades se usan varios medicamentos que hacen lo mismo, pero distintos, digamos que de distintas formas. Entonces uno los usa combinados para reforzar la acción que uno quiere que se produzca. En este caso, en el asma, lo que queremos es inhibir la respuesta inmunológica que se produce en el asma. Entonces podemos combinar corticoides con antihistamínicos, con antileucotrienos. ¿Ok? ¿Para qué? Para inhibir la respuesta inmunológica del asma. ¿Sí? Si lo usamos separados, podemos inhibirla, pero si usamos junto a estos medicamentos, podemos inhibir la respuesta mucho más rápido y efectivo. ¿Me explico? ¿Me expliqué? Sí, sí. ¿Por qué tan? Sí. Nadie ¿Por qué? responde. Sí, sí, Yo sí, respondí, profe. ¿no se me escuchó? No. No. Ah, bueno, sí, sí, sí. Qué silencio. ¿Cómo los oigo? Profe, tenía una pregunta. ¿Por qué a los asmáticos en los rayos X les salen las costillas así rectas en vez de curvas? ¿Por qué es eso? Eso ya es un estado de asma más tardío.
en el Ah, que se produce lo que se conoce como atrapamiento de aire. Parte del aire que uno tiene que expulsar, ¿verdad? Porque uno cuando inspira, luego tiene que botar el aire. Ese aire que uno tiene que expulsar, parte de ese aire se queda acumulado en las vías respiratorias. Y entonces se produce el llamado atrapamiento de aire. Y el tórax se mantiene expandido. Y al expandirse el tórax, las costillas se mantienen rectas o descendidas. ¿Me entendieron? Sí. 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 O sea que nunca vas a expulsar el aire en su totalidad. Exacto. Ajá, el asma también se va a clasificar según el grado de control que presenta el paciente. ¿Ok? Eso lo van a buscar, ¿oyeron? Porque esto no, de verdad que no me recuerdo muy bien. Esto tiene sus criterios, lo van a aprender porque se los pueden preguntar. ¿Cómo se clasifica el asma según su control? El asma, un paciente que no presenta, que es asmático y no presenta exacerbaciones, es decir, tú le preguntas, mira, chamo, ¿y tú has presentado crisis de asma? No, tengo hace como un año que no presento crisis de asma. Entonces es un paciente controlado, ¿ok? Tiene más de un año, igual buscan los criterios, más de un año de haber presentado una crisis de asma. Si el paciente presenta de 6 a un año, perdón, si no me equivoco es de un mes a 3 meses, no, es de 3 meses a 6 meses de haber presentado una crisis asmática, es parcialmente controlado, ¿ok? Parcialmente controlado de 3 a 6 meses. Y no controlado es un paciente que ha presentado entre 1 y 3 meses anteriores una o más crisis asmáticas, ¿ok? ¿Sí? Pero de todas maneras buscan esos criterios, ¿oyeron? El asma también se puede clasificar, también lo van a buscar según su gravedad, según una escala que es la escala de Wood que se usa en pediatría, ¿ok? Eso se va a clasificar en asma grave, asma leve, perdón, asma moderada y asma leve, ¿ok? Van a buscar eso. ¿Cómo se clasifica el asma según su gravedad? Ahí se usa la escala de Wood, que es una escala que evalúa 5 criterios, ¿ok? A cada criterio le da 2 puntos, entonces ustedes tienen que evaluar. Solo sé que la grave es la que tiene más de 8 puntos en la escala de Wood. De manera, como les digo, buscan, ¿oyeron? Van a buscar estas dos clasificación del asma según su grado de control y clasificación del asma según su gravedad. Esto no deberían de preguntárselo porque esto es una pregunta de un estudiante de 4º año en adelante. Pero como su profesor es tremendamente loco, quién sabe, capaz. ¿Oyeron? ¿Estamos claros? Sí. Excelente. Ok. Otra cosa. Si ustedes les preguntan, ¿cuáles son las características clínicas del asma? Fíjense, el asma tiene la particularidad de que la tos es seca, la disnea, se me fue la idea. Las sibilancias son expiratorias y, muy importante, se me fue la idea, tengo un dolor de cabeza tremendo. Concha, lo tenía ahorita en la punta de la lengua, no puede ser, no puede ser. Los síntomas ocurren más en la noche, ¿ok? Cosa que no ocurre en la bronquitis. El paciente con bronquitis está tose en el día, ¿ok? El paciente con asma aparece más en la noche. Los pacientes asmáticos en la noche principalmente. Pueden aparecer en el día, pero principalmente aparecen en la noche, ¿ok? Y el asma es episódico. Quiere decir que el paciente puede tener periodos de crisis asmáticas con periodos asintomáticos, periodos en los que él está totalmente tranquilo, ¿ok? ¿Estamos claros todos? ¿Alguna pregunta de asma? ¿A qué se debe que aparezcan los síntomas que Por los cambios de temperatura del día a la noche. ok. Fíjense que la noche es más fría. Sí. Okay.
¿Alguna otra pregunta? Victoria pregunta La que... aparición del asma en la noche puede... Ah, ¿Qué? ajá, Luis. No, no, dale, ya está solucionado. Ah, bueno. Que la aparición del asma en la noche puede ocasionar disnea obstructiva del sueño. Apnea. O ya es otra cosa Apnea aparte. obstructiva. Acnea. Apnea. Ah, es. No, no, no. En la noche aparece una crisis asmática con disnea. La apnea obstructiva del sueño es otra cosa. ¿Okay? La apnea obstructiva del sueño es lo que llaman, lo que dicen, se te montó un muerto. Es el paciente que presenta un cuadro de apnea durante un periodo muy corto durante su sueño. Eso se produce por una alteración del sueño, de la parte MOR del sueño, pero no tiene nada que ver con el asma. ¿Ya? Ok. Genial. Ajá. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el asma y el asma bronquial? Las principales diferencias, por si acaso. ¿De qué? ¿De qué? Creo que es lo mismo. ¿Es lo mismo? Entre ¿Entre qué? asma y asma bronquial. Es lo mismo. Lo mismo, ¿no? Ah, está viendo. Sí, es lo mismo. Ok, ok. Asma se llama realmente asma bronquial. ¿Por qué bronquial? Porque todo ocurre a nivel de los bronquios. Ajá, ¿alguna otra pregunta? En caso de una crisis, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Ustedes llega un paciente con una crisis asmática. Le dicen al paciente que quédese tranquilito, lo examinan. Y, mira, si tiene una crisis asmática, lo certificaron. Ustedes lo que van a hacer, hay una página que indica el protocolo de pacientes con asma, que es la llamada GINA. Entonces se actualiza todos los años. Todos los años aparece un compendio nuevo de la GINA. La última especificaba que un paciente con una crisis asmática, por eso es que tienen que aprenderse la escala de Wood y aprenderse cómo se clasifica el asma de leve, moderada y grave, porque de acuerdo a eso uno va usando tratamiento. Un paciente leve o de primera línea, uno usa corticoides endovenosos y nebuloterapia con broncodilatadores. ¿Ok? Eso en primera línea. El paciente no mejoró, se le puede administrar combinaciones de broncodilatadores más corticoides. Siempre los corticoides por delante. El paciente sigue sin mejorar. Bueno, en ese caso se usan los antileucotrienos, más corticoides, más broncodilatadores. Los broncodilatadores son un grupo muy grande. Entonces, los broncodilatadores normalmente se combinan. Y hay otros medicamentos nuevos que son los antieosinófilos, que creo, si no me equivoco, hay uno que se llama tocilizumab, algo así. No sé, hay que buscar. ¿Ok? Que son los antieosinófilos, para evitar que aparezca la fase tardía del asma. ¿Ok? Pero eso es por escala. Pero apenas llega un paciente con crisis asmática, hay que nebulizarlo con broncodilatadores y colocarle corticoides endovenosos. ¿Estamos claros? Okay. Sí. ¿Y cómo se llama el cosito que ellos, bueno, la mayoría de los asmáticos usan que como que lo aspiran? Una aerocámara. ¿Y hay qué tratamiento usan? Broncodilatadores o corticoides. Ok, ok. Pero esos son broncodilatadores y corticoides inhalados. Es una aerocámara. Ok. Buscan cómo se usa la aerocámara, ¿oyeron? Es fácil de usar. Porque hay pacientes asmáticos que la usan y no saben cómo se usa. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. ¿No? Creo que ya más nada. Ok. Seguimos entonces ahora. ¿Qué dolor de cabeza tengo? A diabetes. La famosa diabetes. Diabetes es larguísima. Es una patología larga, recontra mega larga,
larguísima de estudiar, porque se estudia la diabetes, los tipos, el pocotón de cosas, las complicaciones que son un montón. Pero bueno, vamos a hacer un resumen violento de la diabetes, ¿oyeron? Ya ustedes después se encargarán de buscar las complicaciones. En las complicaciones, de verdad que si les preguntan eso es muy injusto para ustedes, porque eso les falta mucho camino para poder entender las complicaciones de la diabetes. Pie diabético, retinopatía diabética, cetoacidosis, coma hiperosmolar. Todo eso lo van a aprender en tercer año. Ahorita están comenzando apenas, eso va a ser muy difícil que lo entiendan ahorita. Porque hay que pasar primero por bioquímica, por fisiología y después por fisiopatología para que puedan entender todo eso. Pero bueno, ya vamos a ver eso. Ajá, déjenme ya beber agua. Reposo de 5 minutos, 2 minutos, mejor dicho.